La cena de Navidad casi había terminado cuando mi padre me miró fijamente y soltó sin rodeos. Eres una carga y ya no puedes seguir viviendo aquí. Al principio pensé que había oído mal. Mi madre soltó una risa incómoda, como si no supiera si hablaba en serio, pero él solo me observaba, esperando mi reacción. La habitación quedó en completo silencio. Mi hermana menor, Lily, se detuvo con el tenedor a medio camino de su boca, con los ojos abiertos de par en par, incrédula. Tragué el bocado de jamón que estaba masticando y dejé mi cubierto. ¿Me escuchaste? Swing, insistió él. Has estado aquí demasiado tiempo. Tienes que irte. Me quedé quieto, tratando de asimilarlo. Tenía 23 años, un empleo estable y podría haberme mudado hace tiempo, pero me quedé porque ellos me necesitaban. Yo pagaba la electricidad, el internet, los alimentos casi todas las semanas. Cubría gastos que ellos no podían afrontar porque mi padre llevaba años sin trabajar y mi madre solo tenía un empleo de medio tiempo. No era una carga, era la razón por la que esa casa seguía funcionando. Y ahora, de repente, me echaban como si fuera un estorbo. Finalmente, mi madre habló. Tal vez deberíamos discutir esto después, sugirió. Pero papá la cortó de inmediato. No, Ed, esta es mi casa. Yo pongo las reglas y digo que él ya no debe estar aquí. Lily dejó su cubierto. Solo tenía 16 años y se notaba que estaba asustada. Miró a nuestros padres con incertidumbre, como si fueran extraños. Si podían deshacerse de mí tan fácilmente, ¿qué significaba eso para ella? Respiré hondo. No iba a discutir ni a suplicar. Si querían que me fuera, perfecto. Pero no estaban preparados para lo que eso realmente implicaba. Me recosté en la silla y dije con calma, «Está bien». Mi padre se irguió, como si acabara de ganar una batalla imaginaria. Mi madre seguía incómoda, pero no dijo nada. Quizás estaba en shock o tal vez no le importaba tanto como yo pensaba. Me levanté, tomé mi plato y lo llevé al fregadero. No les daría la reacción que esperaban. En lugar de eso, miré a Lily, que seguía sentada, tensa y desconcertada. Le hice un leve gesto con la cabeza. Ella era la única persona en esa mesa que aún me importaba. Mi padre bebió un sorbo de su vaso, como si nada hubiera sucedido. Mi madre siguió picando su puré de papas. Lily me miró como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. No terminé la cena. Simplemente me fui, sin decir una sola palabra más. Esa noche fui directo a mi habitación, cerré la puerta y comencé a empacar. No iba a perder el tiempo intentando comprender por qué querían que me fuera. Si eso era lo que deseaban, entonces me iría, pero también significaba que perderían todo lo que yo cubría, y no pensaba advertirles. Guardé mis cosas en silencio, aunque podía escucharlos hablar abajo. La voz de mi madre sonaba baja y nerviosa, mientras que la de mi padre era firme, como si intentara convencerla de algo. Alcancé a distinguir algunas frases. Ya es lo suficientemente grande. Podemos arreglarnos. Debería haberse mudado hace años. Una hora después, Lily llamó a mi puerta. La abrí y ella se deslizó adentro, cerrándola detrás de sí. Se veía molesta. Sus ojos estaban enrojecidos como si hubiera estado llorando. ¿Qué demonios fue eso?, susurró. No lo sé, respondí guardando mi laptop en la mochila. Pero me voy mañana. Ella negó con la cabeza. Es una locura. Tú pagas todo. No pueden ni comprar comida sin ti. Ya no es mi problema, dije. Se mordió el labio, claramente conteniendo más lágrimas. ¿A dónde vas? Lo resolveré, contesté. La verdad era que tenía algo de dinero ahorrado, pero no había planeado mudarme tan de repente. Tendría que encontrar un lugar rápido, quizá quedarme con un amigo por un tiempo, pero no me preocupaba. Estaría bien. Ellos no. Lily dudó. ¿Puedo...? Se detuvo. Sabía lo que iba a preguntar. Quería venir conmigo, pero aún estaba en la escuela y, por más que odiara dejarla atrás, no podía llevármela. Sabes que nunca permitirían eso, dije. Ella bajó la mirada. Asentí y terminé de empacar mientras ella se quedaba allí, como si no quisiera irse. Finalmente suspiró. Vas a arrepentirte de esto. Sonreí. Lo sé. A la mañana siguiente me fui antes de que despertaran. Bajé mis maletas, las cargué en el auto y miré la casa por última vez. No sentí tristeza ni remordimiento, solo alivio.
Luego, mientras salía del camino de entrada, abrí mi app bancaria y eliminé mi nombre de todo. Luz, internet, agua, hasta la cuenta de Netflix. Yo pagaba todo. Sin mí, en un mes todo se cortaría. Sonreí, puse el auto en marcha y me alejé sin mirar atrás. Durante los siguientes días, me quedé en el departamento de mi amigo Jake mientras buscaba un lugar propio. Su sofá era horrible. Su perro Max no dejaba de observarme cuando intentaba dormir y su compañero de cuarto no paraba de preguntar si me quedaría para siempre. Pero nada de eso importaba, porque era libre. No más pagar por una casa en la que ni siquiera quería vivir. No más fingir respeto por un hombre que no tuvo problema en echarme en plena cena de Navidad. No más ser tratado como un cajero automático andante. Finalmente estaba haciendo algo por mí. Entonces, 3 días después, mi teléfono comenzó a sonar. Al principio lo ignoré. 7 llamadas perdidas de mi madre, 2 de mi padre, lo cual era sorprendente porque él nunca me llamaba, y varios mensajes de Lily. También los ignoré, hasta que ella envió uno que decía, «Están enloqueciendo». Se cortó la luz. Sonreí. ¿De verdad creían que las cuentas se pagarían solas? Luego llegó otro mensaje. «Papá está furioso. Dice que hiciste algo a la casa». Oh, esto se ponía interesante. En los días siguientes ignoré todos sus intentos de contacto. Mi madre seguía llamando, enviando mensajes e incluso trató de escribirme en redes sociales. Mi padre, en cambio, solo llamó esas 2 veces y nunca más. Probablemente esperaba que regresara arrastrándome, pero eso jamás iba a suceder. Seguí quedándome en el departamento de Jake mientras buscaba un lugar definitivo. Él fue bastante comprensivo conmigo, pero su compañero de cuarto era un imbécil. Siempre preguntaba cuándo me iría, hacía bromas sobre que estaba sin hogar y se quejaba cuando usaba la cocina. Pero nada de eso me molestaba. Sabía que era temporal. Mientras yo avanzaba con mi vida, parecía que mi familia se hundía. Lily seguía enviándome mensajes con actualizaciones sobre el caos en la casa. Primero les cortaron la electricidad. Luego, el internet. El agua tardó un poco más, pero cuando finalmente se agotó, mi madre entró en pánico. «Está desesperada», escribió Lily. «Dice que no sabe cómo vamos a bañarnos ahora». No pude evitar sonreír. Me echaron creyendo que era una carga, y ahora vivían en penumbras, sin agua y sin siquiera poder ver televisión. La guinda del pastel llegó cuando Lily me envió otro mensaje. «Papá está furioso, está rompiendo cosas en la sala». La imagen de mi padre gritando como un niño malcriado porque las cuentas no se pagaban solas me dio un placer inmenso. Dice que encontrará una solución, pero mamá está llorando en la habitación. Por supuesto que lo dijo. Mi padre era un fracasado, pero siempre fingía que tenía todo bajo control. Esta vez no era así. Ignoré el drama y seguí con mi vida. 2 semanas después, finalmente conseguí un lugar donde vivir. No era un palacio, pero era mío. Usé parte de mis ahorros y alquilé un pequeño departamento amueblado. Tenía un sofá decente, una cama cómoda y, lo más importante, estaba lejos de esa casa. El día que me mudé, Lily me mandó un mensaje. «Necesito salir de aquí». Mi corazón se encogió. Sabía que estaba sufriendo, pero no podía simplemente llevármela. Aún era menor de edad. «Sabes que no puedo», respondí. Tardó en contestar. «Lo sé, pero no aguanto más». Y la entendía. Yo tampoco soportaría vivir allí sin luz, sin agua, sin internet, con mi padre gritando y mi madre sollozando todo el tiempo. Un verdadero infierno. Pero su problema no era mi problema. Yo era libre. Entonces, unas noches después, ocurrió lo inevitable. Era tarde. Acababa de ducharme y estaba listo para dormir cuando mi teléfono sonó. Mi madre. Rodé los ojos y rechacé la llamada. Minutos después, Lily me envió un mensaje. «Contesta». Suspiré y finalmente atendí. Antes de que pudiera decir algo, escuché la voz angustiada de mi madre. «Por favor, vuelve a casa». No pude evitar soltar una risa breve. «No me necesitan. Sé que tu padre fue duro, pero no lo decía en serio. Dijo exactamente lo que quiso decir». Respondí con frialdad. «Me echaron. Ahora lidien con eso». Ella comenzó a sollozar. «No podemos. La casa se está cayendo a pedazos». «Suena como un problema tuyo». Lloró aún más fuerte. «Por favor, sé que nos equivocamos, pero, por favor, podría haber sentido compasión.
pero no lo hice. Durante años pagué las cuentas, ayudé en todo lo posible y al final me trataron como basura. Ahora querían que volviera. No era estúpido. No, repetí, y colgué antes de que siguiera rogando. Me acosté y dormí profundamente por primera vez en años, sin que nadie me tratara como un cajero automático. Los días siguientes, las llamadas continuaron. Mi madre suplicando, mi hermana pidiéndome ayuda. Y mi padre, bueno, él nunca intentó hablarme de nuevo, hasta que finalmente Lily envió un último mensaje. Él está hablando de vender la casa. Eso me tomó por sorpresa. Por muy inútil que fuera mi padre, nunca imaginé que llegaría a ese punto. ¿Vender? Respondí. Sí. Dice que ya no se puede más. Mamá está histérica, pero él está decidido. Eso me hizo reír. Así que en el fondo, mi padre realmente era tan débil como pensaba. Si no podía manipular a alguien para pagar sus cuentas, simplemente se rendía. Quise sentir algo por ellos, pero solo experimenté desprecio. Apagué mi teléfono y me fui a dormir, pero en el fondo sabía que esta historia aún no había terminado. En los días posteriores, ignoré cualquier intento de contacto. Bloqueé a mi madre. Mi padre jamás volvió a llamarme. ¿Y Lily? Bueno, ella seguía insistiendo, pero yo necesitaba espacio. Quería dejar todo atrás y enfocarme en mi nueva vida en mi pequeño departamento. Finalmente, todo empezaba a tomar forma. Tenía tranquilidad, silencio, y podía gastar mi dinero en mí mismo. Mi sueldo, que antes desaparecía cubriendo cuentas que ni siquiera eran mías, ahora me permitía darme lujos que nunca antes tuve. Salí a cenar a buenos restaurantes, compré ropa nueva e incluso me inscribí en un gimnasio. La sensación de libertad era indescriptible, aunque sabía que no duraría demasiado. 2 semanas después, cuando casi había olvidado todo lo ocurrido, recibí un mensaje de un número desconocido. «Necesito hablar contigo». «¿Es serio?» Era Lily. Suspiré. Sabía que tarde o temprano intentaría arrastrarme de vuelta al caos familiar, pero algo en su mensaje se sentía diferente. «¿Qué pasa?» La respuesta llegó de inmediato. «Van a vender la casa. Papá ya está negociando con un comprador». Solté una risa con desprecio. A mí no me afectaba en lo más mínimo. «¿Y qué? Está vendiendo todo, incluso tus cosas». Me quedé helado. ¿Mis cosas? Sí, tu computadora, tu televisor, hasta tu cama. Dice que como no quisiste volver, ya no las necesitas. Un calor furioso me subió al pecho. Aquel desgraciado me echó de la casa. Me trató como si fuera una carga. Y ahora se estaba deshaciendo de mis pertenencias como si jamás hubieran sido mías. Respiré hondo. «Dame la dirección del comprador». Lily tardó unos minutos, pero me la envió. El hombre estaba interesado en toda la casa y ya estaba negociando los muebles. Agarré mis llaves y salí sin pensarlo 2 veces. El trayecto fue corto. Al llegar, vi a un sujeto de mediana edad conversando animadamente con mi padre en la entrada. No lo dudé. Bajé del coche y caminé directamente hacia ellos. «¿Te volviste loco?», pregunté con la voz cargada de rabia. Mi padre me miró sorprendido, pero enseguida su expresión cambió a la de siempre. Desprecio. «Ah, ahora sí apareces. Aquí ya no hay nada para ti». El comprador nos observó, incómodo. «¿Hay algún problema?». Lo ignoré y me acerqué a mi padre. «No puedes vender mis cosas». Él soltó una carcajada. «¿No puedo? Tú decidiste irte. No necesitas nada de lo que quedó aquí». «Yo pagué por cada una de esas cosas», gruñí. «Si las quieres de vuelta, cómpralas». Su respuesta encendió mi furia. Podría haberlo dejado pasar. Podría haberme ido y olvidado de todo, pero no. Ese hombre me dejó en la calle tras años de mantenerlos y ahora pretendía sacar provecho de mis pertenencias. No, no iba a salirse con la suya. «Está bien», dije con una sonrisa. «Vende la casa». Mi padre frunció el ceño. «¿Qué?». «Véndela», repetí. «Pero cuando lo hagas, ya no tendrás dónde vivir». Él rió con burla. «Con el dinero me compraré un departamento». Sonreí aún más. «¿Con qué dinero?». El silencio cayó entre nosotros, y entonces lo entendió. Él creía que vendería la casa, obtendría su dinero y comenzaría una nueva vida.
No tenía ni idea de lo que ya había hecho. En los días siguientes utilicé todo lo que sabía para vengarme. Llamé a la compañía de electricidad y notifiqué el proceso de venta. Cualquier deuda pendiente debía saldarse antes de transferir la propiedad. Hice lo mismo con el agua, el gas y hasta los impuestos atrasados. Había muchas deudas acumuladas. Mi padre estaba a punto de recibir una gran suma por la venta, pero ahora una gran parte de ese dinero se iría directamente a cubrir lo que debía. Eso ya habría sido suficiente. Pero fui más allá. Recordé un detalle crucial. La casa no estaba solo a su nombre. Mi madre también tenía derechos sobre ella y no tenía idea de que la estaban vendiendo. Así que la llamé. ¿Tú nunca me llamas? Solo quería avisarte que tu esposo está vendiendo la casa sin decirte nada. El silencio al otro lado de la línea fue tan denso que pude escuchar su respiración contenerse. ¿Qué? Le conté todo, cada detalle. Ella se quedó en shock. No puede hacer eso. Puede, si tú lo permites. Sabía que, a pesar de todo, mi madre aún tenía poder sobre él, y tenía razón. Al día siguiente, Lily me envió un mensaje. Están peleando horrible. Mi padre intentó defenderse, pero ya no tenía argumentos. No podía vender la casa sin el consentimiento de mi madre. Y sin el dinero de la venta, estaba acabado. Esa noche, Lily me llamó. No vas a creerlo. ¿Qué pasó? Se va de la casa. Me recosté en el sofá, satisfecho. ¿En serio? Sí. Mamá le dijo que si quería venderlo todo, podía irse solo. Sabía que mi madre nunca habría tenido el valor de hacer eso por su cuenta, pero después de enterarse de lo que estaba tramando, eso fue suficiente para llevarla al límite. Mi padre, sin hogar, sin dinero y sin esposa, no tenía dónde quedarse. ¿Dónde va a dormir? Pregunté con curiosidad. Lily soltó una risa. Está llamando a sus amigos, pidiendo un sofá donde pasar la noche. No pude evitar reírme. Era irónico. Durante años me hicieron creer que yo era una carga, un estorbo, y ahora el único peso en esa casa era él. Ganaste, dijo Lily aún entre risas. Solo hice lo que tenía que hacer. ¿Vas a querer recuperar tus cosas? Pensé por un momento. No, déjalas ahí. Ya había comenzado una nueva vida. No necesitaba nada de esa casa, ni los objetos ni los recuerdos. Lo único que me llevé fue la certeza de que jamás volvería a permitir que alguien se aprovechara de mí. Los meses transcurrieron y seguí con mi vida sin mirar atrás. Mi pequeño apartamento se convirtió en mi refugio, mi espacio de libertad. Nunca más tuve que pagar cuentas ajenas, soportar las humillaciones de mi padre o cargar con la responsabilidad de un hogar que nunca fue realmente mío. Mientras tanto, sus vidas se desmoronaban. Lily me contaba todo. Después de que mi madre echara a mi padre, él pasó de sofá en sofá, dependiendo de favores de amigos que, poco a poco, dejaron de responderle. Nadie quería hacerse cargo de un hombre holgazán y sin futuro que nunca había hecho nada por nadie. Sin dinero, sin casa y sin empleo, finalmente estaba probando su propia medicina. Lo más irónico fue que intentó volver con mi madre. Tras un mes saltando de un lugar a otro, sin poder rentar un apartamento decente por su historial de deudas y sin conseguir trabajo porque nadie quería contratar a alguien que llevaba años sin hacer nada, apareció en la casa intentando convencerla de que podían intentarlo de nuevo. Mi madre, quien siempre había sido débil ante él, esta vez ni siquiera titubeó. Le cerró la puerta en la cara. Él gritó, suplicó, intentó hacerla creer que sin él no podría salir adelante. Pero la verdad era que ya lo había hecho. Aprendió a manejar su dinero, trabajó más horas y por primera vez en años entendió que no necesitaba a un parásito como él. Y yo nunca había sido más libre. Mientras él dormía en sofás prestados y mi madre tomaba el control de su vida, yo estaba disfrutando la mía como nunca antes. Con el dinero que antes se evaporaba en cuentas de electricidad, agua y comida para 3 adultos que no eran yo, comencé a invertir. Me inscribí en cursos, aprendí a manejar mis propias finanzas y me enfoqué en crecer profesionalmente. Con el tiempo, logré un ascenso en el trabajo, el mismo empleo que mi padre menospreciaba, asegurando que nunca me permitiría vivir bien. Irónico, considerando que con ese sueldo lo mantuve a él durante años. Ahora no solo me alcanzaba, sino que me permitía hacer todo lo que antes no podía.
Viajé y conocí lugares que jamás tuve oportunidad de visitar porque siempre había una cuenta que pagar. Me compré un coche mejor sin ser un lujo excesivo, pero algo cómodo, algo verdaderamente mío. Y lo mejor de todo, paz. Ya no tenía que llegar a casa y escuchar a mi padre quejarse, a mi madre angustiarse por las deudas, ni ver a Lily atrapada en ese ambiente tóxico. Hablando de Lily, ella fue la única que realmente se mantuvo a mi lado. Seguimos en contacto y la ayudé en lo que pude sin permitir que cayera en la misma trampa que yo. Le insistí en que estudiara, que se preparara para salir de esa casa en cuanto pudiera, para que nunca terminara en la misma situación en la que yo estuve. ¿Y nuestro padre? Bueno, después de que mi madre le cerró la puerta en la cara, no tuvo más remedio que enfrentar las consecuencias de su propia vida. Sin dinero, sin amigos dispuestos a sostenerlo y sin hogar, la última noticia que tuve de él fue que se estaba quedando en casa de un pariente lejano, alguien que no conocía bien su historia y decidió darle una oportunidad. Pero yo sé cómo terminará eso. Él siempre fue una carga, y pronto también lo echarán. La casa en la que crecí sigue siendo de mi madre. Con mucho esfuerzo, pagó las deudas y logró estabilizarse sin que nadie le arrebatara lo suyo. Yo nunca volví, no tenía razón para hacerlo. El joven que salió de esa casa aquella noche de Navidad, con sus maletas en la mano y eliminando su nombre de todas las cuentas, nunca miró atrás. Y nunca se arrepintió, porque al final yo gané, y él lo perdió todo.